Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de sexto grado? Para mí es un placer poder retroalimentar esta guía número 2 en la que entro a explicar los pormenores del desarrollo de esta actividad que ustedes pues han desarrollado ya. Entonces, no siendo más, a continuación voy a proyectar la guía como tal y pues realizaremos su respectiva retroalimentación. Como ustedes pueden ver, en la pantalla acabo de proyectar la guía y esta guía tenía 6 preguntas, ¿cierto? Como tenía 6 preguntas, podemos apreciar, vamos una por una. La primera, responde por qué los pueblos de Mesopotamia fueron víctimas de constantes invasiones. Si vamos al texto fácilmente, permítanme lo amplío un poco, vamos al primer párrafo y dice, las civilizaciones de Mesopotamia. Los pueblos de Mesopotamia carecían de fronteras naturales para protegerse. Por ello, sufrieron constantes invasiones de pueblos semitas, indoeuropeos y asiáticos. Por lo general, los invasores eran pastores nómadas atraídos por los excedentes agrícolas acumulados por las ciudades mesopotámicas. Estos enfrentamientos produjeron, no obstante, un proceso de influencias mutuas que enriqueció la cultura en el área. Entre los principales pueblos que se organizaron en Mesopotamia estaban los sumerios, los acadios, los babilonios, los hititas, los sirios, los neobabilonios, los medos y los persas. Bien, de ese primer párrafo fácilmente podíamos extraer la primera pregunta, es decir, ¿por qué los pueblos de Mesopotamia fueron víctimas de constantes invasiones? Y de este primer párrafito, permítame, aquí vamos a intentar resaltarlo, de este primer párrafito, hay dos aspectos que debieron haber tenido en cuenta. Primero, sus fronteras naturales, ¿cierto? Ustedes pueden ver Mesopotamia, la zona de Mesopotamia, no tenía zonas, fronteras, montañas, grandes ríos que les permitiese defenderse, sino que eran zonas de valles, de semivalles. Entonces, había poca ayuda del terreno para que los pueblos pudieran ayudarse y decir, no, es que esta montaña me está protegiendo a mí y por esa montaña yo sé que es difícil entrar. No, es que por este costado hay un gran río, entonces este gran río, pues más allá del Tigris y el Éufrates, pero de todas formas eran fáciles de flanquear, de pasar. Ojo, y a su vez, por la ausencia de fronteras naturales, ¿qué motivaba o por qué eran víctimas? Primero, no tenían fronteras. Y segundo, como ustedes ven en el texto, dice que quienes los invadían generalmente eran pastores nómadas, es decir, que iban de un lugar a otro atraídos por los excedentes agrícolas acumulados por las ciudades mesopotámicas. ¿Cómo así? Entonces, a continuación, pues permítame aquí proyecto, volvemos a las diapositivas que habíamos trabajado y miramos, ¿listo? Ah, bueno, acá está. Como ustedes pueden ver, permítame la amplío un poco. Las diferentes ciudades mesopotámicas, dense en cuenta, se ubicaron principalmente alrededor de estos ríos, ¿cierto? ¿Como cuáles? Estas ciudades, sobre todo estas. Y quizá estas también, estas y estas. Pero las más importantes son estas primeras, ¿listo? Nippur, Uruk, Larsa, Lagash. Todo es alrededor de la parte media y baja. Como ustedes pueden ver, ¿qué ocurría? Como es una zona que no tiene mayores accidentes topográficos, sino que toda esta región, hasta acá prácticamente, de aquí para abajo, es muy productiva, pero no tiene montañas, como si está en esta zona, la parte alta del Cáucaso. Esa zona, todos los pueblos, vamos a hacerlos con otro colorcito, con un negro, todos los pueblos que transitaban, que venían, pues terminaban encontrando con las diferentes ciudades que eran muy productivas, entonces las invadían constantemente. Y después de invadirlas, pues se daban cuenta de que donde estaban ubicadas era muy productivo y terminaban asentándose en esos mismos territorios, mezclándose con la población, y eso permitió una mezcla cultural de muchos
pueblos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo, ¿bien? Entonces, volviendo a la guía, ojo, dos características, eran las dos respuestas: ausencia de fronteras naturales y excedentes agrícolas. Fueron las causas de que los diferentes pueblos que se asentaban en Mesopotamia sufrieran constantes invasiones. Bien, listo. Volviendo con la guía. Segunda pregunta. Explica quiénes fueron los sumerios, cómo estaban organizadas sus ciudades. Como ustedes pueden ver, aquí en esta pregunta hay dos partes. Primero, ustedes tenían que explicar quiénes eran los sumerios. Segundo, cómo estaban organizadas sus ciudades. Bien, leamos todo este párrafo a ver qué podemos ver. Hacia el año 3500 a.C., Mesopotamia fue invadida y habitada por un pueblo que se llamaba a sí mismo Sumer. La cultura sumeria se organizó en ciudades-estado, entre las cuales podemos mencionar Ur, Uruk, Lagash, Kish. Cada ciudad-estado tenía sus propios gobernantes y sus propias leyes, y todas vivían en permanente disputa por los recursos naturales de la región. Hasta ahí podía ser la respuesta, era la respuesta de quiénes eran los sumerios. Por ejemplo, llamados a sí mismos Sumer, y desde aquí para adelante, hasta aquí, era la primera parte de la respuesta. ¿Sí? La segunda parte de las ciudades era chiquitica, hasta acá. Pero ¿por qué me interesaba que ustedes la buscaran? Porque era importante tener claro que cada ciudad ya en aquella época estaba organizada a partir de unas murallas y a su vez a partir de alrededor del templo y del palacio. Bueno, entonces es importante tener presente eso. Si nosotros pudiésemos ver, como a continuación en la siguiente imagen, las ciudades de Mesopotamia muy seguramente serían algo así. Esto es gracias a diferentes arqueólogos que han logrado como visualizar cómo eran las ciudades de Mesopotamia. Como ustedes pueden ver, hay dos cosas que a ustedes les faltó tener y eran básicas que decía el texto. Las murallas, como ustedes pueden ver, si ven allá es eso que se ve al fondo. Ven el río fundamental ahí al lado de la ciudad. Pero primero las murallas, vean aquí en todas las entradas. Y a su vez resaltaba siempre una gran edificación, que era el templo. El templo como centro del poder religioso y político en las ciudades, en las antiguas ciudades de esta región de Mesopotamia. Bueno, entonces en esta imagen podemos ver una representación de cómo eran las ciudades de Mesopotamia en aquella época. Bien, entonces teniendo claro que al hablar de los sumerios debieron haber resuelto esa guía en esas dos partes, si lo hicieron así es el punto completo, pero si hicieron solamente algunas de las dos partes es incompleto. Ah, bueno, antes de continuar se me olvidó decirles, eran 6 preguntas, al dividir 50 en 6, ¿sí? Entonces 6 por 8, 48, a 50, 2, un 0 acá, y ¿cuánto sería? 4, sería 3, 6 por 3, 18, 22, 8.33333, creo que sería. Entonces, aproximándolo sería 8 como 4. Es decir, cada punto de la guía valía 8.4, ¿bien? Entonces, tener eso presente, por favor. Es decir, ¿cómo califiqué yo la guía? Pues dependiendo, si ustedes habían hecho el punto a media, les di 4 puntos de 8.4 o 6 puntos de 8.4, 2 puntos de 8.4 o finalmente les di los 8.4 completos. Como les digo, en este punto de sumeria, si lo respondieron a media, les daba 4 puntos, 6 puntos o en su defecto 2, si solo respondieron una de las dos partes a medias. Bien. Siguiente. Explica quiénes fueron los acadios, por qué decayó su imperio. Bien. Leamos. Ah, bueno, antes de pasar a los acadios, vuelvo a los sumerios por algo. En las diapositivas, como ustedes pueden ver,
volvemos al mapa. ¿Y quiénes fueron los sumerios? Bueno, los que están de color rojo, ¿sí lo pueden ver ahí? El texto está seleccionado. Des en cuenta que dice Imperio Sumerio, 2500 años antes de Cristo. Duraron alrededor de 400 años. ¿Qué parte? Vean, la que está subrayada ahí, en rojo, ¿cierto? La diapositiva nos la muestra muy claramente. Es decir, se ubicaron en la parte baja, media y baja de Mesopotamia. Si recuerdan la guía número 1, donde hablábamos de dónde se habían ubicado estos pueblos. Las principales ciudades, como ustedes pueden ver, Uruk, Larsa, Lagash, Nippur, por ejemplo, consideradas Uruk y Ur, consideradas una de las ciudades más antiguas del mundo prácticamente. Y eso es fundamental, porque es de los primeros pueblos que aparece oficialmente, que ha dejado de ser nómada y se ha convertido en sedentario y logró establecer una pequeña civilización de 400 años. Y es fundamental que lo tengan presente, por favor. Bueno, ahora sí, vamos con los acadios, por favor. Vamos con los acadios. Entonces, al mirar los acadios, podemos leer lo siguiente. ¿Quiénes eran los acadios? La pregunta, explica quiénes fueron los acadios, por qué cayó su imperio. Leo general. Hacia el año 2350 a.C., un pueblo nómada que había llegado progresivamente a Mesopotamia aprovechó las rivalidades de las ciudades-estados sumerias y las conquistó, liderado por su rey Sargón I. Este pueblo se conoce como acadio y es considerado el primer imperio semita. Su sucesor, Naram-Sin, se hizo llamar primer rey de las cuatro esquinas, es decir, del mundo conocido hasta ese momento, y elevó su estatus al de un dios. El imperio acadio decayó en el año 2125 antes de Cristo, debido a las invasiones de los pueblos del noreste de Mesopotamia, conocidos como Guti o dragones de la montaña. De ese párrafo, habían dos cosas fundamentales que extraer. Primero, ¿quiénes eran los acadios? Dice, primero que nada, que era un pueblo nómada, ¿cierto? Que había llegado progresivamente a Mesopotamia, podían haberlo copiado hasta ahí. Con este pueblo se conoce, bueno, el resto de información la pudieron haber copiado, pero no era indispensable. Y dice, este pueblo se conoce como acadio y es considerado el primer imperio semita, fundamental. Entonces, para usted construir esta respuesta, habían dos datos fundamentales que podían extraer fácilmente para explicarme quiénes eran los acadios. Ah, bueno, primero nada, que era un pueblo nómada, ¿cierto? Y segunda, primer imperio semita. Profe, pero es que eso no estaba ahí tal cual. Chicos, ustedes deben aprender a lo que leen, interpretarlo. Yo fácilmente le puedo decir, transcríbame toda la guía, pero no es necesario. Ustedes tienen que responder lo que les está pidiendo. Y si les está preguntando solamente quiénes eran, pues hay que buscar las características de ese pueblo. Yo les estoy preguntando es, ¿cuáles son las características de ese pueblo? Y podemos ver que eran nómadas, ¿sí? Que eran semitas. Y el dato, si le quieren agregar, que fue considerado el primer imperio semita. Lo de las rivalidades y eso es un complemento de su llegada, de su llegada a Mesopotamia. Bien, no es una característica del pueblo como está, ¿listo? Y ya, y después, si se dan cuenta, después de ese punto, después de acá de este punto, bueno, voy a borrar acá para no, después de este punto, ¿sí? Ya no habla de quiénes eran, sino una breve referencia histórica. Y después, aquí en esta segunda parte que acabo, está la respuesta de la segunda pregunta. ¿Cómo decayó? El imperio acadio decayó, ni siquiera les pedí la fecha, debido a las invasiones de los pueblos del noreste de Mesopotamia. Hay gente que me copió esta sacumita. Le quedó incompleto. ¿Por qué? ¿Cuáles pueblos del noreste de Mesopotamia? Ah, conocidos como Guti o dragones de la montaña. O hay gente que me escribió, el imperio acadio decayó debido a las invasiones de los pueblos conocidos como Guti o dragones de la montaña. Puede ser también correcta o toda completa, señalando inclusive la ubicación de esos pueblos invasores. Deben aprender a, cada vez que ustedes respondan algo, ver, ¿será que estoy respondiendo la pregunta completamente? ¿Será que hay algo de la información que me está quedando pendiente? Si se dan cuenta,
el imperio acadio estaba inclusive más fácil que la de Sumeria, porque la de Sumeria no hablaba específicamente del pueblo, sino primera parte, cómo es que ellos, digamos así, establecieron o se ubicaron en diferentes lugares, y después ahí se hablaba de la organización específica de las ciudades, en las murallas y en templos. En el imperio acadio estaba inclusive más fácil. Bien, entonces vamos a mirar en la guía los acadios del 2100, como ustedes pueden ver. Venga, la amplío porque para que sea un poquito mejor en el video. Boom, 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 boom. Acá. El imperio acadio, como ustedes pueden ver, está de color verde. Entonces vamos a buscar el color verde. Y como está de color verde, ustedes pueden ver toda esta franja verde también, verde oscura, es la tierra de los acadios. Fue más grande que los sumerios, claro. Fue capaz de someter, de conquistar. ¿Por qué los sumerios? Uno diría, bueno, profe, pero es que los sumerios no conocieron ese territorio. Quizás sí, pero no lo dominaron. Los acadios sí lograron dominar todo ese territorio más extenso. No se quedaron solamente en la cuenca o donde desembocan el Tigris y el Éufrates. ¿Listo? Bien. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Dice, explica quiénes fueron los babilónicos, por qué decayó su imperio. Entonces vamos a la guía y fácilmente nos habla de los imperios babilónicos, del imperio babilónico. A las invasiones de los gutis se sumaron un siglo después las de otros pueblos semitas como los amorreos, quienes fundaron una nueva ciudad conocida como Babilonia en el 1900 a.C. La integración con los amorreos trajo como consecuencia la unificación cultural de la región entre las tradiciones de la cultura sumerio-acadia y la amorrita. La ciudad de Babilonia se hizo importante. Bien, ojo hasta ahí. Ojo hasta ahí porque la verdad en este punto todos patinaron. ¿Será que hasta ahí no podemos sacar la definición de quiénes eran los babilónicos? Ah, bueno. Primero que nada, los babilonios eran descendientes de pueblos semitas como los amorreos, ¿cierto? Que fundaron la ciudad de Babilonia y se integraron y se mezclaron con los otros pueblos, como quieren, como los sumerios, acadios y los amorritas. Entonces, para hablar quiénes eran los babilónicos, fácilmente ustedes podrían decir, fue el resultado de la mezcla de múltiples pueblos, sobre todo los amorreos, los descendientes de los sumerios y los acadios. Profe, pero es que eso no estaba ahí claro. Yo les dije de un principio, no todas las preguntas de una guía pueden ser literales. Yo quisiera darles literales, pero cuando nosotros estamos leyendo, cuando estamos en unas pruebas de estado, no nos dan literalidad en todo. Y estoy preguntando qué pueblos eran, pues ustedes tienen que realizar ese ejercicio de lectura y darse cuenta. Y como ustedes pueden dar cuenta, hasta ese primer punto, el texto está tratando de presentar quiénes fueron los babilónicos. Y en últimas, ¿quiénes fueron los babilónicos? Una mezcla, un mestizaje cultural de múltiples pueblos. Sobre todo los amorreos, que llegaron y se mezclaron, en este caso con los acadios que estaban ahí, después de los guti y los sumerios, llegaron y conquistaron esa zona y se mezclaron con los pueblos que estaban en esa zona, sobre todo con los descendientes de los sumerios, con los descendientes de los acadios. Bueno, claro, lo admito, este punto estaba algo más complejo, pero no estaba imposible de responder. Bien. Después de eso viene información que habla sobre la ciudad de Babilonia, ya historia, ¿sí? La ciudad de Babilonia, quién fue lo más importante y todo eso, Hammurabi. Pero a su vez, ahí está la respuesta al siguiente punto del código de Hammurabi. Como ustedes pueden ver, bueno, antes de pasar al punto de Hammurabi, vamos a mirar el mapa de Babilonia, la incidencia de Babilonia. No se quiere borrar. Ya. La incidencia de Babilonia en la región. Fue el tercer imperio que logró someter la antigua zona de Mesopotamia. Y como ustedes pueden, pues aquí lo mencionan como el cuarto, ¿sí?
En la diapositiva lo menciona como el cuarto imperio babilónico. Bien. ¿Qué región es la que podemos apreciar? La región verde, pero verde clarito. Dese en cuenta, toda esta región. O sea que fue más grande que los que el imperio sumerio y el imperio acadio. Logró llegar a a lo que llamamos hoy en día la Tierra Santa. Ojo para los que desean como tener mayor ubicación en el contexto geográfico. Si logramos ubicarnos en el contexto geográfico, esta región que acabo de subrayar, esta región es considerada prácticamente de las zonas religiosas más importantes del planeta. ¿Por qué? Porque está Jerusalén. Y ustedes saben que Jerusalén es la capital de la religión cristiana, a su vez de la religión judía, primero la religión judía por tiempo del cristianismo, y es una ciudad muy importante para el islamismo. Bueno, entonces estamos hablando de una zona que hoy en día sigue teniendo un papel muy importante en la historia de la humanidad. Y ya desde esa época estaba presente porque diferentes pueblos estaban luchando por someterla. Bien. Entonces, ahora sí, retomando a la guía, vamos al quinto punto. Dice, explica qué es el código de Hammurabi. Ahí está, muy fácil. ¿Quién elaboró un código? Listo. Después de ese punto, la ciudad de Babilonia se hizo importante durante el reinado de Hammurabi. No les pregunté eso como tal. Entre el 1792 y 1748 a.C. Bueno, aunque ese mapa estaba mal entonces para los babilónicos. Quien elaboró un código de leyes conocido como el Código de Hammurabi, que regía en todos sus dominios. Este código es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado. Está tallado en una estela de piedra. Fácilmente. Conjunto o un código de leyes elaborado por Hammurabi que regía en todos sus dominios. Punto. Este código es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado. Está tallado en una estela de piedra. Esta respuesta sí estaba literal, tal cual. Solo tenían que cuadrar solamente el principio. No lo hicieron. Hay algunos estudiantes que desafortunadamente no lo hicieron y perdieron una nota muy fácil de ganar ahí. Bien, para que quede claro. ¿Por qué el código de Hammurabi es fundamental? Resulta y pasa que Hammurabi, espérenme, intento proyectar, por todos sus territorios en las diferentes ciudades ubicó su código. En las plazas públicas ubicó esto. Esas piedras que ustedes ven ahí, y si bien no se ve bien, pero lo que está ahí escrito acá, está escrito todas las leyes, están escritas todas las leyes de ese código, que son de conducta, que son de hábitos y demás cosas. Bueno, entonces, si una persona cometió un delito, el código decía qué hacer. Ejemplo, ustedes han escuchado la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esa ley tiene como antecedente el código de Hammurabi, que sancionaba que el castigo tenía que ser directamente relacionado a la falta. Si yo robé, me cortan la mano. Si yo difamé, pues me cortan la lengua. Cosas así, que hoy en día pues nos parecen horrorosas, y claro que son horrorosas, pero era un código bastante estricto. No siempre se llevaba a cabo, obviamente, pero es muy interesante ver desde el aspecto jurídico. Se habla mucho que el código de Hammurabi es un primer paso en el desarrollo de las leyes humanas. ¿Por qué? Hammurabi hizo ese código, primero que nada, invistiéndose en una autoridad divina, ¿no? Dijo, yo, Hammurabi, soy un dios, soy enviado de los dioses como tal, y traigo mis leyes, y mi gente, quienes vivan en mi territorio, tienen que vivir bajo mis leyes, porque yo soy un dios y enviado de los dioses, quienes me han dado la potestad para poner estas leyes. Esas leyes permitían
o desde la parte penal se ha visto que es un primer paso para que las leyes no fueran acomodadas a cada persona. ¿Cómo así? En las leyes no dice, si usted es de esta clase social, usted va a recibir este castigo. No. O va a ser exonerado. No. Dice, de acuerdo a la falta, el castigo que hay. Es decir, es una ley pensada que no estratifica la ley para las demás personas, sino que permite que, entre comillas, el código fuera igual para todos. ¿Sí? No se cumplía como tal, pero al menos escrito ya estaba. Y esa es otra cosa que por eso les muestro esta piedra. Gracias a descubrimientos arqueológicos como estos, se ha podido dar cuenta del pasado de la humanidad. Ustedes dirían, ala, pero profe, ¿de qué nos sirve eso hoy en día? De mucho, porque entendiendo cómo era el pasado, será una oportunidad para poder organizar nuestro presente y vivir mejor nuestro futuro y quizá no cometer los mismos errores. ¿Listo? Y nos permite también entender por qué es que estamos hasta aquí, porque uno cree que no, pero por lo menos al hablar de la escritura implica hablar de un proceso que ha llegado hasta nuestros días. En esta piedra están escritos hoy en día todos esos códigos aún y por eso se sabe la existencia de ese código y ya ha sido traducida afortunadamente por personas que lograron encontrar traducciones de este texto que está en acadio, ¿sí? Como hay una piedra que tiene, digamos así, que tiene acadio, que tiene griego, y resulta y pasa que lo que dice el acadio está en griego, entonces como saben griego, logran entender qué era lo que decía el acadio y así aprender otro idioma antiguo, por ejemplo. Bien, era como un apunte que quería darles también respecto a esta temática. Esta temática es muy interesante. Permítanme aquí, intento borrar todo eso. Bien, entonces, volviendo al punto. Espérenme, proyecto la guía. Vamos con el último punto. Vamos con el último punto, el cual nos habla de, explica quiénes fueron los semitas. Si ustedes fueron juiciosos y revisaron la guía, se dieron cuenta que aquí en un dato más, voy a señalarlo, en un dato más estaba la respuesta total. Estaba toda la respuesta a la pregunta. ¿Sí? Los semitas son un grupo de pueblos cuyo origen se presume estar en el norte de Arabia y cuya lengua tiene elementos similares. Hasta ahí era la respuesta. Ya. La gran mayoría afortunadamente se tomó la molestia de leerla y encontrarla. ¿Cómo así los semitas? Así como, bueno, pues no es lo mismo comparar porque a nosotros nos impusieron este idioma, ¿sí? Nosotros hablamos españoles por el resultado de la conquista. En aquella época habían diferentes pueblos que tenían de todas formas unas características comunes, como por decir las lenguas romances, ¿cómo así, profesor? El griego, perdón, el español, el francés, el italiano, el portugués, por ejemplo, esas 4 lenguas que si nosotros las escuchamos hay palabritas que hasta nos parecen iguales, claro, porque son lenguas primas, ¿sí? Las lenguas semitas, hablar de semitas es algo semejante. ¿Por qué? Proyectando la diapositiva podemos dar cuenta de esta imagen que, como ustedes pueden ver, va a ver si la amplío, es la península arábiga, ¿sí? En donde podemos ver qué lenguas están vivas y qué lenguas están muertas, ¿sí? Y de esas 3 lenguas, ojo, vean, des en cuenta, Mesopotamia es lo que está en verde, ¿sí ven? Prácticamente toda esa zona ahí, subrayada en verde. Vemos que hay 3 lenguas al día de hoy de la parte cercana a Mesopotamia que sobrevivieron a este paso histórico. ¿Cuáles? La lengua hebreo. ¿Quiénes hablan el hebreo? Los judíos. Por eso son hebreos. Los árabes. Esa lengua existe aún hoy en día y la hablan los árabes. Y el arameo. El arameo ustedes recordarán que fue la lengua que hablaba Jesús en su momento, ¿cierto? Las otras lenguas, desafortunadamente, ya son lenguas muertas porque prácticamente nadie la habla, ¿sí? El arameo, hay estudiosos que al menos la manejan y la hablan y hay algún como que reductos de esos pueblos que aún tienen esa descendencia en esa zona,
de Arabia y del Cáucaso, ¿sí? Pero lenguas como la lengua acadia, como ustedes pueden ver, que fue importante en la época de Mesopotamia, ya no existe, no está viva. Bueno, entonces tener claro esa situación. Podemos ver que hay otras lenguas también semitas, pero nos interesan son esas tres que pudimos señalar hoy en día y sobre todo las que están en esta parte, que es la parte que influyó en la época de Mesopotamia prácticamente. Bien, lenguas semíticas. Son lenguas que, a pesar que son habladas por diferentes pueblos, tienen aspectos en común, desde su dicción hasta quizá palabras, significados. Bien, significados comunes. Listo, muchachos. Con esto, con esto, con esto, con esto yo he terminado de retroalimentar la guía. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta, inquietud, estoy atento a sus sugerencias, los escucho. Espero que haya sido fácil. Nos vemos pronto. Invitarlos a que quienes vean este video también y esta semana tengan algo pendiente conmigo, por favor se acerque, se comunique conmigo y pónganse pilas, muchachos, porque ya este año se va acabando y tratemos de salvar este año de la mejor manera posible para retomar el otro, aunque pues no sé si el otro año aún ya estemos libres de este virus, creo que no, pero al menos como que ya serán menos las probabilidades y ya al menos aprendimos a vivir, entre comillas, cuidándonos. Bueno, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien.